Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y sean todos bienvenidos otra vez. Y hoy para hablar de un tema en el Sanctus Argumentum de por qué las franquicias de películas se van haciendo peores con el tiempo, ¿no? ¿Por qué tú tienes una película que normalmente es la primera, tiene un gran éxito, luego viene la segunda, tercera, cuarta parte? ¿Por qué a cuál peor, no? ¿Por qué van cayendo? Curiosamente, y de manera bastante excepcional, veíamos que eso no pasaba con Star Wars, al menos no tan evidente, ¿no? Que la primera es buena, luego la segunda es mala, la tercera es peor, la cuarta es peor. Casi a todas las franquicias, casi a todas las sagas les pasa este fenómeno. Con Star Wars es un tanto diferente, porque para empezar, la primera trilogía, tienes que La Nueva Esperanza era una muy buena película, nadie lo discute, o sea, está considerada una de las mejores en la historia, A New Hope. Luego tienes El Imperio Contraataca, que es mejor en muchos aspectos, en aspectos técnicos, en aspectos narrativos, y ya lo sabemos. Y luego tenemos El Retorno del Jedi, que es peor, no es mejor que El Imperio Contraataca, es peor, de acuerdo a muchos elementos, o sea, digamos, a cuestiones como la estructura, como el ritmo, son cuestiones que también tienen que ver mucho con las subjetividades, ¿verdad? Por ejemplo, El Retorno del Jedi para muchos pierde muchos puntos debido a los Ewoks, que es un aspecto más subjetivo. ¿Te gustan los Ewoks? ¿No te gustan los Ewoks? ¿Los ves demasiado infantiles? ¿Ves las secuencias de la batalla de Endor demasiado forzadas, ¿no? Y cosas como esa. O sea, a la hora de valorar las películas hay muchísimos elementos, algunos se pueden medir, otros no es tan fácil medirlos porque nuevamente tienen que ver con nuestros gustos. Pero el consenso es que Star Wars no sufre de eso, ni siquiera con las precuelas, ¿no? O sea, las precuelas, tú tienes que la última, The Revenge of the Sith, de acuerdo al consenso, a la opinión mayoritaria, es la mejor, ¿no? Así es que con Star Wars esto se rompe, pero de ahí vemos que le ha pasado a franquicias como Tiburón, como Superman, franquicias como bueno, se va a estrenar el día de mañana, la iré a ver, por cierto, porque creo que hoy se estrena Halloween, la película de Halloween, viernes 13, es decir, la primera y todavía la segunda película de estas que acabo de mencionar, la primera de Tiburón, la segunda de Tiburón, que es peor, pero todavía, digamos, se mantiene. Pero la tercera de Tiburón es un asco total. La cuarta ya ni se diga. Una de las peores, creo yo, películas en la historia. Pasa con Superman. La primera de Superman para mí es una genialidad. La segunda ya pierde fuerza. La tercera ya ni se diga. Y la cuarta es otra abominación. O sea, parece ser que no sobreviven a la tercera película. No sé si Marvel, algunas de las películas que están haciendo, también están cayendo en lo mismo, pero habría que estudiarla. A ver, la primera de Iron Man es una genialidad, la segunda pierde fuerza y la tercera es una abominación. Veámoslo con Spider-Man de que no es no es de Disney, no es de Marvel Disney, sino que era de Sony. Spider-Man, la 1 es bastante buena, la 2 es considerada la mejor, la 3 es una abominación. Pero ven a lo que me refiero, o sea, ¿por qué pasará todo esto? O sea, ¿por qué no pueden mantener, digamos, el nivel, más o menos como lo que pasa con Star Wars? La primera razón, y creo que para mí la más importante, es que todas estas películas, todas estas franquicias, no pertenecen o no hay suficiente apropiación, digamos, de sus creadores. En el caso de Star Wars ya sabemos que George Lucas, hasta que llegó Disney, él era el que era supervisor, o sea, nada se movía en la historia, nada pasaba sin que fuera parte de la cabeza de George. Creo que eso es muy importante. Lo tenemos con las demás. A ver, por ejemplo, bueno, Halloween, ¿no? Que es una de mis películas de terror favoritas, la primera. Halloween nace de la cabeza de John Carpenter. Pero en fin, entonces creo yo que es parte de eso, ¿no? O sea, cuando se va la mente creativa,
ya sea porque no le pertenece, acordémonos que todo esto le pertenece a los estudios, o sea, toda esta gente trabaja para los estudios, son muy pocos los casos como Lucas donde le pertenecían los derechos de las historias. No, tú filmas la película, tienes cierta libertad creativa, pero no te pertenecen las historias, los personajes, nada. Tú eres un empleado de Hollywood, de los estudios. Entonces, al irse la mente creativa, pues llega otro que tal vez no tiene la misma visión, la gente ya estaba como acostumbrada a determinada forma de ver las cosas, viene el otro y con tal de darle vuelta a todo, lo cambia demasiado y entonces todo se va al traste, ¿no? O sea, eso es por una parte. Lo otro es el involucramiento de la producción, de los productores, de los estudios, ¿no? O sea, hay un constante involucramiento, meten sus narices constantemente ahí. Le pasa a prácticamente toda la producción cinematográfica. Está el director, que dicen que tiene libertad creativa, pero los estudios están constantemente viendo, no, eso no nos parece porque no le va a gustar a la audiencia, a partir de lo que ellos piensan, a partir de los estudios de mercado. Le pasó a Tim Burton, o sea, Tim Burton en la primera de Batman tuvo una gran libertad creativa y a mi modo de ver lo balanceó bastante bien. En la segunda de Batman se le pasó la mano. O sea, la segunda de Batman tiene demasiado de Tim Burton. Y eso a los estudios no les gustó porque les afectaban temas como el merchandising, por ejemplo. Vamos, lo dicen claramente en algunos documentales. O sea, que era tan oscura la segunda película de Batman que la de Batman Returns tú la puedes ver muy artística, muy todo lo que quieras. Pero a la mayor parte del público sobre todo público infantil, pues no le iba a parecer o no le pareció. Y entonces fue que los estudios decidieron poner a Joel Schumacher, ¿verdad? Que es todo lo contrario a Tim Burton. Y ya vemos lo que pasó. Entonces es una cuestión dinámica, muy compleja, hay muchos elementos. No puedes echarle la culpa a un solo factor, hay muchísimas variables a la hora de hacer una película. Que el creativo, que la mente creativa ya no está, que los productores se meten, que ya no te dan tanto presupuesto, ¿no? Porque no pueden estar arriesgando demasiado dinero. Por lo general se va recortando el presupuesto con cada siguiente película, debido a que también el público no apoya tanto las secuelas como la película original. Va habiendo un descenso, ¿no? Entonces a menos espectadores, pues menos presupuesto, y eso va en detrimento nuevamente de la calidad del producto. Otro tema ya más de índole narrativa y que me he podido dar cuenta yo que pasa en todas estas películas que he mencionado, y tal vez a ustedes se les ocurre alguna otra, es que pierdes novedad. O sea, el público, por ejemplo, nuevamente citando el ejemplo de Halloween, tú tienes Halloween la 1, la novedad, el personaje, o sea, todo es fresco, todo es nuevo, las premisas son nuevas, entonces tú tienes una película que funciona, pero luego otra vez Michael Myers en la 2, o sea, y todavía funcionó un poco bien porque John Carpenter estaba todavía involucrado, pero ya es más débil, ya no te sorprendes, ya no te asustas, ya sabes dónde va a aparecer Michael Myers, ya no se diga en las siguientes. Lo mismo pasa con Tiburón, sobre todo pasa con las películas de terror. La premisa se agota extraordinariamente rápido, pero muy rápidamente. Te sobrevive 1, 2 o a lo mucho 3 películas la misma premisa, ¿no? Y muy pronto el personaje deja de tener el impacto que tenía. O sea, el tiburón deja de ser impactante a menos que lo vayan exagerando, y ese es otro tema. La película pierde calidad narrativa en la medida que vas exagerando las cosas. En lugar de matar al monstruo, por decirlo así, con de una manera, con una explosión, lo tienes que matar con una explosión más grande, lo tienes que matar con una bomba atómica, lo tienes que matar destruyendo el planeta. ¿Me entienden la lógica que voy siguiendo, verdad? Entonces cada vez todo se hace más exagerado, y eso va en detrimento, pues, de la historia misma. Creo yo que una de las salidas es regresar a lo simple, regresar de alguna manera, nutrir la historia, pero no hacia la exageración, sino que de repente en determinado punto volver a algo más simple.
No sé, yo no soy director de cine, yo no soy cineasta, es una apreciación que yo tengo. Les quiero compartir un corto a manera de experimento, ¿verdad? Quiero ver qué les parece, me ponen lo que piensan en los comentarios. Se los voy a compartir porque es mi intento de generar algo de tensión, ¿no? De terror. A ver qué les parece. Bueno, se los pongo, a ver. Así es, Kelly se va mañana. Necesito que vengas temprano. Bueno, y ahí lo tienen. Es una tontería. A ver, traté de hacer algunas de las cosas que yo siempre he admirado mucho. Por ejemplo, los planos estilo Kubrick. O sea, que son tomas muy amplias, ¿verdad? Son planos generales. Tienes al personaje por ahí. Un poquito jugar con los ángulos de cámara poco usuales. Porque siento yo que en las películas de terror eso hace falta ahora, o sea, no percibo esos encuadres de que tú dices que la cámara está en lugares incómodos, ¿no? Eso te crea toda una sensación de intranquilidad. Por supuesto, traté de usar un poquito efectos de iluminación, ¿no? O sea, por ahí se ve una puerta que está iluminada. Aclaro que yo no tengo luces ni nada, o sea, es una iluminación que se hace digitalmente, o sea, usando filtros digitales. También utilicé un poco de música yo no soy músico, pero a ver, a puro oído, utilizando notas en un piano que tampoco es real, ¿verdad? Es un piano en la computadora, un piano electrónico, ¿cómo se llama? Un piano online, solo para crear la sensación, ¿no? de intranquilidad, con esos tonos así, con un acorde de piano grave, ¿no? Nuevo, aclaro, yo no soy músico, o sea, esto es solo a partir de una experiencia sensorial empírica puramente de lo que yo he podido ver en las películas, pero esto es para mí una cuestión bien compleja, o sea, las películas de terror tienen que tener un ritmo lento, tienen que tener esos encuadres, tienen que tener esa música que te llena de intranquilidad y finalmente hay unas escenas desagradables, hay un plano, una fotografía desagradable que es el asesinato, ¿no? Eso es para mí el último elemento, o sea, lo gore, lo desagradable y todo. Eso, por cierto, esa fotografía, lo siento mucho, es real. Es el asesinato de Mary Kelly, la última víctima de Jack el Destripador. O sea, hay fotos de ella y así la dejó. Así es que es del dominio público. Esas fotografías se encuentran fácilmente en internet. Obviamente al ponerlas en blanco y negro no causan, aunque son impactantes, no causan pues el efecto que ya obligaría a censurarlas, por ejemplo en YouTube, ¿no? O sea, al ser en blanco y negro no hay mayor problema, son parte de las cuestiones que hay en esto de las redes sociales, en YouTube. O sea, la imagen es cruda, pero al no tener color y todo lo demás es como una especie de censura, pero eso igual impacta. Entonces, para mí son los elementos así armados, tan amateur como los vieron. Por ahí hay unos planos de unos pajaritos, porque la idea era de que en la primera toma la referencia de los pájaros al vuelo, o sea, sale volando un pájaro y el otro lo persigue, es como para poner pues, no sé, simbolizar la persecución, ¿no? Y al final el otro pájaro que aparece solo.
para simbolizar que el asesino pues está solo. O sea, todas esas cuestiones en una película, llenarla de simbolismos como lo hacía Stanley Kubrick, como lo hizo en The Shining, ¿no? Entonces para mí eso es muy importante. Obviamente, ya lo digo, yo no soy cineasta, yo solo soy un simple aficionado. Yo lo he hecho para de alguna manera ilustrar todos esos elementos, ¿verdad? Pero no sé qué piensan, no sé qué opinan. Esto es una discusión abierta. Pónganmelo en los comentarios y será hasta la próxima.